amigos, la Casa Blanca ha publicado la nueva estrategia de seguridad para Estados Unidos y hoy vamos a comentarlo y detallarlo a fondo. En general os adelanto que no son malas noticias. Pero primero quería comentar lo que está pasando en esta localidad, Ignorant, que está completamente encerrada. Había miles de tropas, los ucranianos, Zelensky y Sirski, el jefe del Estado, el jefe de- el jefe mayor del Estado ucraniano, del Estado Mayor ucraniano, Sirski, pues no ha dado la orden de retirada. Los ha dejado morir a estas pobres gentes, incluso de hambre, porque no tienen posibilidad de recibir, están completamente encerrados y por supuesto al estar encerrados no tienen vías de recibir no solamente municiones, ni siquiera alimentos ni agua. El ejército ucraniano trata de enviarles estas provisiones por unos drones grandes que se llaman Baba Yaga, pero todo el espacio aéreo está controlado por las tropas rusas y disparan contra estos drones y poco les llega a los pobres ucranianos. Ya queda solamente mil, alrededor de mil soldados, de los miles que había en el cerco, y que el gobierno de Ucrania pues los ha destinado a una muerte sin ningún objetivo de ningún tipo. Simplemente yo diría que es una desidia absoluta por la gente que está luchando en el frente. Y bueno, el soldado ucraniano es duro, el soldado ucraniano es ruso de cultura, es duro, igual que el ruso, y no se rinde, pero esto no llega a ningún puerto porque poco a poco pues se están exterminando las tropas ucranianas. Vemos que lo que es este bolsillo de Milorad es cada vez más pequeño, ya toda la parte sur. Esta ciudad empieza desde el norte de Suchillar, como veis todo el sur de la ciudad ya se ha tomado, y ahora las tropas rusas se dirigen a esta mina que hay aquí, la mina central, que es donde tienen la mayor defensa las tropas ucranianas, y una vez que se tome la mina pues caerá Mirnogrado. Pero bueno, es una pena lo que está pasando y desde luego no hay derecho. También quería comentaros qué es lo que está pasando en el frente de Siver. Siver es una importantísima ciudad estratégica, que es la última ciudad que les queda ya a los ucranianos en la segunda línea de defensa que ya acaba en las ciudades de Slovian y Kramatorsk, como veis, las protege a estas dos ciudades, ¿no? Pues ya en los últimos días esta carretera que les permitía suministrar a los ucranianos la logística a Siver ha sido tomada. También el pueblo de Sviatopokoske, por lo que ya podemos considerar que está Siver en un cierre o estratégico, y ya a partir de aquí las tropas rusas, las tropas de asalto rusas están avanzando en la ciudad y ya han tomado la mayor parte de ella. La ciudad está colapsando y en las próximas horas o días pues se anunciará la caída de Siver, una ciudad que lleva, no sé exactamente, pero más, quizás desde que se tomó Lysychansk y Sverodonetsk, las tropas se acercaron a Siver, las tropas rusas, y aquí han estado luchando. Claro, Siver estaba protegido por un bosque cambiando de mapa, lo veréis mejor, toda esta zona verde
el bosque de Kremina, que estaba ocupado por las tropas ucranianas, atrincherado, y aquí pues el ejército ruso tuvo muchísimas dificultades de tomar este bosque, donde se hicieron famosos los famosos Terminator, estos eh, eh, estos blindados de asalto con dos cañones y tubos lanzagranadas que demostraron aquí tener una fuerza de combate extraordinaria, ¿no? Y además demostraron otra cosa, que no eran fáciles de destruirlos. Una vez que se tomó este bosque, que costó más de un año tomarlo, pues ya las, ya las tropas de Ucrania pues no han podido hacer nada ante la ofensiva rusa y veremos cómo colapsa en unos días, a pesar de que el ejército ucraniano, como siempre, o los mandos del ejército ucraniano se nieguen a, a comentar que la ciudad está en dificultades, ¿no? Y bueno, pasando al tema de hoy, pues vemos que bueno, la nueva estrategia, digamos, de los Estados Unidos al frente del cual se encuentra Trump, pues bueno, mantiene una coherencia en todo lo que Trump ha hablado desde las elecciones, diría yo, hasta la toma de posesión del cargo en enero de este año, ¿no? Dentro de poco se va a cumplir, el mes que viene se cumplirá un año, ¿no? Y pues yo resumiría este plan en que eh, los Estados Unidos ya no son la potencia hegemónica que lo eran hasta ahora, ya no tienen los recursos que podían gastar, eh, que ahora son más escasos, con lo cual para tener el mismo objetivo que es la hegemonía mundial, pues pretenden retirarse de zonas de su influencia y dejar el gasto militar en estas regiones del mundo que controlan. Entonces, un poco lo que pretende Estados Unidos, ya que sus recursos no son suficientes como para mantener su ejército y en todo el mundo, pues hacer que los demás paguen por ellos. Y aquí, pues bueno, los primeros en pagar vamos a ser nosotros, vamos a ser los europeos, donde Estados Unidos pretende incluso salirse de la OTAN y que los europeos, manteniendo su vasallaje, eso sí, a los estadounidenses, pues paguen los gastos de su defensa. Esto es lo que Trump ya había ido anunciando y ahora se ha publicado, con lo cual, pues bueno, pues por una parte, pues, bueno, es para estar satisfechos de quitarse en Europa este militarismo de la OTAN, que su única función era expandirse hacia Rusia y amenazar a Rusia, ¿no? Estados Unidos considera que Europa ya ha perdido mucha relevancia en el mundo, su economía ha bajado de una participación mundial del 25% al 14%, aunque Kaja Kallas le contradijo diciendo que era un 20%. En cualquier caso, cada vez que pasan los años, Europa pierde más peso en el mundo y el interés para Estados Unidos es cada vez menor. Entonces, pues además, Estados Unidos piensa que Europa está dejando de ser un, un conjunto de estados democráticos y que la falta de libertad de expresión y censura pues están haciendo y más en el futuro que,
que veamos que Europa es un país cada vez más autoritario y Estados Unidos pretende que sus aliados fundamentales, sus aliados estratégicos, sean países democráticos, aunque por fin, después de tantos años de guerra para implantar sus valores y su forma de pensar y sus sistemas de gobierno, en, este, en, este, en esta publicación, pues se reconoce que igual que los chinos van a dejar de imponer un sistema democrático a los países con los que tengan relaciones, ¿no? Y dejarán que cada país pues, desarrolle su propio sistema político, ¿no? Por lo tanto, Europa cada vez más pequeña, con cada vez menos influencia, cada vez más pobre, pagándose un ejército con un enemigo imaginario que es Rusia, que nadie entiende. ¿Por qué tenemos que subir el incremento del ejército en un 5% para enriquecer al complejo industrial norteamericano cuando Europa no tiene ninguna necesidad de hacer eso? Eso sí, que se marchen los Estados Unidos, eso es perfecto. Tampoco está de acuerdo con, con la migración masiva que hay en Europa. En esto, en esto también critica al Partido Demócrata estadounidense, que hacen las mismas políticas. Sabéis que el Partido Demócrata estadounidense y la mayoría de los países europeos están unidos en una forma de ideología, de forma de pensar, y también están de acuerdo en el tema de la inmigración, porque para el Partido Demócrata pues esto le beneficia en el sentido de que la inmigración, al ser pobres, y el Partido Demócrata, entre comillas, un partido de izquierda, pues da más recursos a esta gente, se preocupa más por su sanidad, por las ayudas sociales, que los republicanos, y esto les crea botas. En Europa pasa un poco lo mismo, es una forma de luchar contra la extrema derecha, que cada vez está teniendo más auge y se comenta, veremos a ver si es verdad, que la juventud empieza a votar cada vez más en Europa a la extrema derecha, y entonces una emigración masiva, pues ayudaría a los partidos tradicionales, socialdemócratas europeos o demócratas cristianos, ¿no? Pero claro, esto dice el plan estratégico para la seguridad nacional de Estados Unidos, que esto a su vez provoca un- una, una disolución de las identidades culturales europeas, y, y los países musulmanes que vienen en oleadas masivas, pues podrían en menos de 20 años, pues cambiar absolutamente los valores, ideales, forma de pensar, incluso la política administrativa. Esto se ve mucho ya en Inglaterra, como hemos tenido un primer ministro, el anterior primer ministro era de origen indio. Hay ciudades en Inglaterra que están organizadas administrativamente ya por musulmanes, y la población cada vez es mayor, y, a la, y después también influye mucho que tienen más hijos que los europeos nativos, ¿no? Pues de esto habla esta estrategia de seguridad estadounidense, y por primera vez no considera a Rusia un enemigo, sino que además su intención es de crear un acuerdo estratégico con Estados Unidos, con Rusia. Para, para Estados Unidos es importante Rusia, y esto es uno de los motivos, bueno, el motivo principal de que quiere abandonar la Ucrania es que ha perdido y no quiere malgastar recursos en una guerra perdida, pero también es de su interés que Rusia
eh, se alíe con Estados Unidos por, por las múltiples posibilidades que tiene Estados Unidos para recurrir a minerales estratégicos que tantos tiene Rusia y tan necesarios tiene, porque China le ha puesto un brete, sobre todo con las tierras raras, de donde Rusia podría ser la solución para Estados Unidos. Además, poco a poco, sacar a Rusia de la zona de influencia china y conocéis la política de los anglosajones, ¿no? Divide y vencerás, ¿no? También en Oriente Medio prevé una menor actividad de los Estados Unidos en estas guerras interminables que quieren acabar. La importancia del petróleo la considera menor, por lo tanto, lo que pretende Estados Unidos es irse de Europa. Estados Unidos tiene, no sé exactamente, pero fácilmente 80.000 tropas con diferentes bases, salir de ahí, salir de Oriente Medio, dejarlo todo en manos de, de Israel, que, que en función de lo que dice este plan, pues bueno, pues lo tiene más o menos controlado Israel, veremos, porque Israel está teniendo muchísimos problemas, entre otros de la inmigración, están saliendo muchísima gente y veremos lo que ocurre en el futuro y si Israel no muere de éxito. Entonces, la idea fundamental de Estados Unidos es que estas dos regiones, que antes eran importantísimas, han perdido su importancia vital. Europa, pues la industria ha desaparecido, la industria tecnológica no existe, se ha convertido en un país de segunda, una región de segunda categoría, quieren salir de ahí, no tienen necesidad de defender a Europa, que se defiendan ellos y a la vez ser amigos de los rusos, de tal manera que Europa no estaría amenazada por nadie. Oriente Medio, un poco la misma idea, dejar de llevar tantos recursos, que Israel se preocupe de conservar la zona de influencia de Estados Unidos y hacer inversiones en los países del Golfo que quieren los países del Golfo, pues bueno, transformar sus economías de monocultivo, digamos, ¿no? Basadas casi exclusivamente en el petróleo y gas, pues a inversiones tecnológicas y de todo tipo que los Estados Unidos se podían aprovechar. De tal manera que salir de estas zonas donde tanto recursos gastan los Estados Unidos y centrarse directamente eh, en Asia y más concretamente en China. Para ello, igual que en Europa, pretende utilizar a los países que están situados en la primera línea de, de, de las islas, que son su primera zona de empuje hacia China, de amenazas hacia China, y no quiere que los chinos, sus fuerzas aéreas, puedan sobrepasar esta primera fuerza. Para eso necesitan y están exigiendo, igual que en Europa, una mayor inversión de Producto Interior Bruto a países como Japón, Taiwán, que no es un país, pero bueno, lo utilizan como si fuera un país independiente, ¿no? En contra de China, y bueno, las Filipinas y Australia, ¿no? Australia está un poquito más alejado. La idea es que gasten ellos el dinero en defenderse, no de ellos, sino de Estados Unidos, o sea, ser vasallo y encima poner el dinero. Y aquí el kit de la cuestión estaría India. India es un país que desequilibraría el equilibrio entre China y el resto de estos asociados con Estados Unidos, ¿no? Depende dónde se sitúe India, podría
podría hacer ganar esta guerra de influencia tanto a China como a Estados Unidos, ¿no? Y ahí va a intentar Estados Unidos medrar lo suficiente, todo lo necesario para poner a India de su lado. Aunque ya lo intentó creyendo que le iba a ser fácil, con prohibiéndole o con aranceles secundarios por las importaciones que produce del petróleo chino, petróleo ruso, perdón, y se dio con la sorpresa de que India siguió con su política independiente y Estados Unidos pues se llevó un tortazo en la cara, ¿no? Así están las cosas. La mayor importancia que tiene hoy en día en el mundo es el sureste asiático, el este asiático, el extremo oriente. Aquí está el 50% de la riqueza que se produce en el mundo a nivel de igualdad de poder adquisitivo y es donde Estados Unidos pues quiere invertir sus recursos y contener a China y a la vez toda esta política económica que comenzó Estados Unidos con los aranceles que de momento no le está saliendo muy bien, sobre todo con China que perdió, pues a través de esto pues lo que quiere Estados Unidos es que traer la mayor parte o las grandes industrias europeas, tanto europeas como asiáticas, que están bajo su control, y volverlas a instalar en Estados Unidos y crear realmente una, un país económicamente industrial que se ha demostrado que tal como está Occidente, pues no tiene futuro ninguno cuando su base económica es la especulación, ¿no? Es la especulación financiera. Y para esto va a utilizar los aranceles y va a utilizar una política con cada país, porque Estados Unidos ya no quiere asociaciones, no quiere la Unión Europea, quiere destruir la Unión Europea, porque la Unión Europea no la controla, la Unión Europea la controlan sus enemigos demócratas y globalistas, y quiere negociar con cada país, pues una especie de equilibrio en la balanza comercial, ¿no? O sea, el liberalismo económico, el libre mercado, pues cuando le deja de interesar a Estados Unidos porque ya es un país como China que con las mismas reglas y condiciones del liberalismo, pues le ha ganado ahora Estados Unidos. Quiere dejar de ser un país liberal y entonces pues tanto te compro, tanto te vendo, independientemente de la calidad y, y el precio, ¿no? Y para ello, pues bueno, pues pretende, como digo, pues volver a desarrollar la industria eh, y para eso pues va a necesitar un nuevo enfoque también en la educación y crear nuevos puestos de trabajo que estén directamente relacionados con la industria que ya no se estudia siquiera, ¿no? Porque han desaparecido, ¿no? Y, y bueno, lo que os quiero decir es una retirada de sus recursos de Asia y de Europa y de Oriente Medio. África la tiene perdida. África no está completamente en manos chinas y quiere absolutamente volver a reinterpretar, ¿no? La doctrina Monroe, la doctrina por la cual en el siglo XIX llegó a un acuerdo con las potencias europeas donde Estados Unidos se comprometía a no interferir en el resto del mundo, dejándolo en manos de las potencias europeas, y estas a su vez no interferían en América del Sur y América Central. Lo quiere interpretar de tal manera y de aquí quiere
ante el constante crecimiento del comercio y la inversión en infraestructuras con China de estos países latinoamericanos, Estados Unidos quiere alejar definitivamente a China y quedarse con América, con todo el continente americano como si fuera suya. Y de ahí no es de extrañar lo que está pasando en Venezuela. Veremos si veremos qué es la idea que tiene Estados Unidos, pero bueno, que va de acuerdo a esta estrategia suya de, de sacar a China de América Latina, de concentrarse con estos países como como único país imperante, con, si consiguiese hacerse con Venezuela, es la caída de Venezuela a su vez haría caer a Cuba y a Nicaragua porque eh, ya no tendrían proveedores para el petróleo. Y, y veremos Brasil que, que si se queda fuera de las ambiciones estadounidenses, pero aquí habría una lucha potente para avasallar a un país como Brasil, que está dentro de los BRICS. Todo esto va a suponer eh, la guerra abierta entre las dos grandes fuerzas occidentales que existen, las dos grandes fuerzas económicas y de Estado, que son las globalistas y las soberanistas. Trump representa a las soberanistas, Partido Republicano, más bien el 20% del Partido Republicano que vota a Trump representa estas ideas soberanistas de, de hacerse un país con no tan expansivo, retirado en sus fronteras, controlando el comercio mundial, eso sí, siendo hegemónico, pero sin pretender dominar el mundo hasta como lo dominaba hasta ahora. Esto va a crear como digo, un enfrentamiento entre las fuerzas soberanistas representadas por Trump en Estados Unidos, en Europa representadas por en estos momentos con países no muy importantes como son Hungría, Eslovaquia, y ahora con el primer ministro apunta a que se unan a estos dos países con unas mismas ideas en contra de la guerra de, contra Rusia, fuerzas de derecha, incluso de extrema derecha, como alternativa por Alemania, que también está en la misma línea de no confrontamiento con Rusia, que va en contra de los intereses de la nación, y, y bueno, el problema que tienen en Alemania es que el resto de los grupos, aunque hoy en día sería el partido más votado, el resto de los partidos políticos pues se unirían en contra de Alternativa por Alemania. También está, por otra parte, Francia con Le Pen, que bueno, no está clara la política de Le Pen, pero bueno, no, no la podríamos enmarcar como un partido globalista. El resto de potencias europeas se unirán a los demócratas y, y bueno, y habrá una lucha en el Estado profundo para que el Estado profundo vaya teniendo a ver quién gana la batalla y sea mayoritariamente soberanista el Estado profundo estadounidense o globalista. De aquí que los demócratas, los globalistas, eh, van, a, van a intentar, que ellos saben muy bien hacerlo en el resto del mundo, lo han hecho en multitud de países, estas revoluciones de colores, y veremos revoluciones de colores en Estados Unidos, organizadas por los demócratas, como oímos aquella sobre la inmigración por los Only Kings, y veremos cómo de esta manera quieren
quieren desgastar a Trump con todas estas manifestaciones que pensarán organizar, incluso violentas, ¿no? Porque los demócratas, a través de organizaciones de NG que tienen unos objetivos muy pues, que suenan muy bien, ¿no? La excusa para que a través de esas ONGs pues se infiltren, ¿no? Que podrían infiltrarse organizaciones yihadistas de Oriente Medio o, o tanta gente banderista de Azov, ¿no? que puede salir de Rusia y hacer estragos y una violencia muy fuerte que podríamos ver en Estados Unidos y estas cosas pues tienen el riesgo de que un enfrentamiento político por el poder pues lleve a un enfrentamiento social y las armas las carga el diablo, ¿no? Estados Unidos está lejos de una guerra civil, pero sí una guerra política a nivel de una violencia callejera entre varios bandos, ¿no? El bando globalista, el bando demócrata, el bando, el bando liberal, izquierdista, como le llaman ellos, y el bando soberanista. Y esto es la conclusión que he sacado de leer esta nueva estrategia de Trump eh, eh, para los próximos años, ¿no? Sí es verdad, se ve una ruptura con las anteriores presidentes, ¿no? Demócratas, globalistas, y aquí se ve la intención de que Trump y la gente que lleva a Trump pues, reconocen que Estados Unidos ya no es la potencia que era y se tiene que adaptar a las nuevas circunstancias del mundo. Mientras tanto, en Europa, los europeos insisten en la guerra. Su plan no es otro que esperar 3 años a que Trump pierda las elecciones, vuelvan a ganar a los demócratas y la guerra contra Rusia se vuelva a activar. Por eso no dudan en matar hasta el último ucraniano y esperan que el último ucraniano pues aguante todavía 3 años más y la carambola de que hay que estar desesperados para esperar unas elecciones en Estados Unidos para resolver todos los problemas del mundo. Así están los europeos en este momento, esperando el nuevo triunfo del Partido Demócrata y que que Estados Unidos se vuelva a implicar en la guerra y de esta manera debilitar al cabo de los años a Rusia con nuevas sanciones y el desgaste que supone una guerra interminable en Ucrania. Y nada más, espero haberos aclarado un poco las cosas y nos vemos la semana dentro de 2 o 3 días. Adiós.